Hola, ¿cómo les va? Nuevamente, este es el cuarto video, en realidad es el tercer video con contenido para estudiar y el cuarto video incluyendo la hoja de ruta de todo este módulo 3. Estamos en Razonamiento Jurídico Aplicado, Universidad Católica de Cuyo, sede San Juan y San Luis, abogacía a distancia. Entonces, lo que vamos a tratar ahora es el tema de los argumentos deductivos y los argumentos inductivos o no deductivos en derecho. Encuentro los argumentos deductivos en derecho. Por ejemplo, tenemos un tipo de razonamiento. Todos los seres humanos tienen derecho a la libertad de expresión según la Constitución. Premisa uno. Premisa 2. María es un ser humano y entonces la conclusión. María tiene derecho a la libertad de expresión según la Constitución. Sería una deducción, un argumento deductivo muy simple. Y es de los llamados casos fáciles, ¿eh? Como que, sí, tenemos esto, conclusión esto. Ojalá todos los casos fueran así de fáciles, ¿verdad? Es el de los llamados casos fáciles de argumentación y la conclusión se deduce lógicamente de las premisas utilizando la regla general, premisa uno, la declaración específica de hecho, el premisa 2. Si ambas premisas son verdaderas, la conclusión tiene que ser verdadera. Los razonamientos deductivos jurídicos son especialmente importantes en la aplicación de leyes y normas específicas. Los jueces y los abogados utilizan este tipo de razonamiento para interpretar las leyes, para tomar decisiones basadas en principios generales establecidos, y sin embargo, en la práctica, a menudo hay situaciones más complejas que eso, ¿eh? Entonces, en esos casos, los intérpretes legales tienen que recurrir a otros tipos de razonamiento, porque son casos no fáciles. Entonces, están los casos fáciles para resolver y casos no fáciles. ¿Qué tipo de razonamientos tendrían que ser no deductivos? Para empezar, un razonamiento no deductivo en lógica es un razonamiento en el cual la conclusión no se deriva necesariamente de las premisas, no es un silogismo. Y esto significa que la verdad de las premisas no me va a garantizar la verdad de la conclusión, a diferencia del razonamiento deductivo, en el cual la relación entre las premisas y la conclusión es de necesidad lógica, pero acá en los razonamientos no deductivos, la conclusión se infiere con cierto grado de plausibilidad, de probabilidad. Aquí les voy a mostrar algunos ejemplos de razonamientos no deductivos. Razonamiento inductivo. En la inducción se toma una serie de casos específicos, y a partir de ahí generalizo en una conclusión que trato de que sea general. Pero no necesariamente va a ser verdad. Va a tener algún grado de que tal vez ese grado no sea verdad. Por ejemplo, yo digo, fui a la ciudad de Buenos Aires. La verdad es que yo fui a Buenos Aires y todas las personas que conocí son amigables. Para mí, el vecino fue amigable, el que encontré en el colectivo fue muy amigable, en la oficina pública que fui fueron muy amigables, todos fueron amigables. Entonces digo, es que Buenos Aires entonces es una ciudad amigable. Concluí en general que es una ciudad amigable. Es amigable y es debatible. Habrá gente que a las que tal vez en un 50% no les fueron amigables. Entonces, tal vez la conclusión esa es muy subjetiva. Me pasó a mí que sea amigable, pero no a otros. Y así pasa con la inducción, es decir, cuando se toma de casos particulares y se llega a la conclusión general, y va a haber casos particulares que yo no tomé porque no los tomé en cuenta. Entonces, por eso el razonamiento inductivo tiene tiene grados, no un gran, varios grados de plausibilidad y varios grados de posibilidad de error. Eso pasa con el razonamiento inductivo. El razonamiento abductivo. La abducción implica inferir una explicación más plausible o la causa más probable a partir de algunos datos o evidencia. Y es común que se utilice en la resolución de problemas y la toma de decisiones cuando no tenés la información completa. Por ejemplo, encontraste el suelo mojado, hay charcos en el exterior, y yo digo, tiene que haber llovido. Nadie me dijo que llovió, no vi que llovió, pero yo vi una evidencia y asumí algo, abduje una conclusión. En realidad, a lo mejor no es que había llovido, sino que alguien había mojado con la manguera, ¿eh? Entonces, la lluvia no era la única explicación posible para este suelo mojado. Pero yo, es lo que le llaman en inglés
jump to conclusions. Me fui a una conclusión a partir de una evidencia que vi. Y a lo mejor no es así. Pero bueno, es un razonamiento como cualquier otro con un alto grado de posibilidades de error, porque no hay una derivación razonada directa para llegar a esa conclusión. Así que razonamiento inductivo, razonamiento abductivo. Razonamiento por analogía. Se usa mucho en derecho el razonamiento por analogía. En el razonamiento por analogía se establece una similitud entre dos situaciones o casos y se infiere que lo que es cierto en un caso también es cierto en otro caso. Por ejemplo, si en un caso judicial anterior se aplicó cierta ley para una situación similar, se podría argumentar que la misma ley se debe aplicar en un nuevo caso basándose en la analogía. Sin embargo, la similitud entre los casos a veces no es lo suficientemente sólida como para garantizar que sea una solución justa. Pero les digo, la analogía se usa mucho cuando hay un vacío de derecho, cuando hay una laguna de derecho. Razonamiento estadístico. Posiblemente va a ser una forma inductiva también. En el razonamiento estadístico se utilizan datos y probabilidades para hacer conclusiones, inferencias. Por ejemplo, si se sabe que el 80% de las personas que han tomado un medicamento se han recuperado, se podría concluir, se podría inferir que es probable que ese remedio cause la cura de esa enfermedad. Y sin embargo, eso se ve mucho en los prospectos de los remedios, ¿no? Que dice, y no está asegurado tal cosa, no está asegurado. Claro, porque tienen un margen de error. Entonces, no se puede garantizar que esa persona se va a recuperar, hay un 20% de posibilidades que no se recupere. Así que razonamiento estadístico, razonamiento por analogía, razonamiento estadístico. Estos son los ejemplos de razonamientos no deductivos en lógica, se usan en el derecho, y es importante que el juez utilice lo que se llama la derivación razonada del derecho, es lo más cercano a un silogismo, donde se vaya asegurando las premisas de verdad para llegar a una conclusión verdadera, no errónea. Los razonamientos no deductivos y la interpretación jurídica. En la interpretación jurídica, tanto los razonamientos deductivos como los no deductivos, deductivos y no deductivos, los dos tienen valor para llegar a aplicar la norma, ¿no? Con un sistema como el de Wendell Holmes, de realismo jurídico, o un sistema donde uno toma en cuenta el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación, donde hay una justificación que llegue a una conclusión usando la aplicación práctica y razonada del derecho. ¿Se acuerdan de Vigo? Todo esto estaba en el video anterior. Y se utilizan de manera complementaria estos razonamientos. ¿Cuál es la ventaja del razonamiento deductivo? La ventaja de una aparente validez, certeza, solidez. Estos razonamientos deductivos se basan en reglas lógicas sólidas, estructuradas, argumentativas, que garantizan la validez de las conclusiones. Pero a veces no es posible llegar a un razonamiento deductivo. No da en algún caso para una deducción. Entonces se usan los razonamientos no deductivos de manera complementaria con el deductivo. Los razonamientos no deductivos son valiosos en casos en que las leyes o normas no son claras, hay un vacío legal, hay una laguna. Estos razonamientos también son valiosos por su flexibilidad en situaciones donde una interpretación estrictamente deductiva podría conducir a resultados injustos, porque se toman en cuenta valores o principios generales del derecho y se los relaciona con la norma puramente legal. Pueden tener en cuenta consideraciones éticas, la equidad, la justicia en el caso concreto, y la elección entre un razonamiento o el otro va a depender del caso, de la naturaleza del caso. Eh, Razonamientos y esquemas argumentativos. Tipos de esquemas argumentativos y su empleo en la justificación de sentencias. Hay un esquema basado en la aplicación de la ley que sería un sistema de razonamiento puramente deductivo. Interpretamos la ley positiva, citamos casos y precedentes que el juez considere relevante, analizamos los hechos, aplicamos la ley al conjunto de los hechos y justificamos por qué la solución a la que estamos arribando es acorde a derecho y es justa. Se puede usar el razonamiento por analogía, se puede usar el razonamiento que aplica a los principios generales del derecho, y se puede usar el análisis de la consideración de pruebas, lo que se llama la sana crítica. El juez utiliza la sana crítica, es decir, algunas pruebas las toma en cuenta, otras pruebas no estamos obligados por las pruebas que se aportan, aunque algunas pruebas si son muy fuertes y el juez no las toma en cuenta,
la sentencia a la que arribe puede ser arbitraria, es decir, no lógica, no fundada en derecho, no fundada. El juez analiza la documentación y las testimoniales. Los jueces pueden utilizar argumentos basados en la evaluación de la prueba producida, la documental, el testimonio presentado en el juicio, y los pasos pueden ser la revisión de la prueba presentada en el juicio, puede incluir la revisión de las presunciones que se aplican, y por ejemplo hay veces que la presunción, eso ya lo hemos hablado en otro módulo, la presunción provoca una inversión de la carga de la prueba y es el otro el que tiene que probar lo contrario. Todo esto lo debe analizar el juez y además lo tiene que verbalizar, tiene que expresar, tiene que evaluar hasta qué punto los testigos son creíbles. A veces puede decir, no, este testigo no es creíble. Me acuerdo una vez me presentaron un testigo que era un hermano de una parte demandada. Y yo analicé la norma y concluí que no estaba excluido, se lo tomamos al hermano, pero claramente después, cuando haya que analizarlo, se va a decir, bueno, era el hermano. Claramente declara con mucha, esta persona está declarando con mucha parcialidad, no está declarando la verdad, está declarando su punto de vista para ayudar a su hermano. Por más que sea lo que le llaman un testigo necesario, es decir, el testigo que estuvo ahí, el único que estuvo ahí, que puede expresar lo que pasó, pero si es el hermano, va a ser muy parcial, ¿no? Entonces probablemente se va a descartar ese testimonio. Todo eso está en los esquemas argumentativos del juez en la sentencia y el juez debe fundar la decisión en función de la evidencia presentada. Estos esquemas argumentativos son ejemplos, pueden combinarse en casos completos, acuérdense que, en casos complejos, perdón, acuérdense que teníamos los casos fáciles y los casos difíciles. En los casos difíciles vamos a echar mano no solo de la deducción, sino también de la inducción, la abducción, es llegar rápido a la conclusión, a lo mejor vamos a usar un saber basado en la práctica estadísticamente puede pasar tal cosa, podemos decir, todo ese tema de los otros tipos de argumentaciones que no son deductivas. La justificación de las sentencias es fundamental en un sistema legal para garantizar que las decisiones judiciales sean sólidas, sean justas, máxime ante la norma del artículo 3 de nuestro Código Civil y Comercial, que ya les digo, es una norma, está en el Código Civil y Comercial, pero es casi como una norma constitucional, que obliga a todos los jueces a fundar sus sentencias. Y si no las fundan a la sentencia va a ser nula por falta de fundamento, va a ser arbitraria. Bueno, con esto hemos terminado por fin. Este es el tercer video de módulo 3 de argumentación jurídica de eh, razonamiento jurídico aplicado. Hasta luego, hasta el próximo módulo.